Hola, bienvenidos al cuarto evento de Women for Technical Talks, anfitrionas, hablemos de tecnología. En primer lugar, bueno, pues me vais a permitir, ¿no?, un agradecimiento a los sponsors por su patrocinio, ya que sin su ayuda no sería posible que estuviéramos hoy aquí y no sería posible realizar este tipo de eventos. Así que muchas gracias a todos ellos por hacerlo posible. Mi nombre es Rocío, soy Cloud Solutions Specialist en Encamina. Estoy certificada por Microsoft como Data Analyst y bueno, soy una apasionada, ¿no?, de los datos que disfruta de poder dar sentido a esa ingesta de números mediante informes en Power BI. Y vinculado un poquito a esa pasión que tengo, ¿no?, con Power BI, es que en esta sesión quiero que veamos o quiero contaros, ¿no?, algunas de las alternativas a la hora de integrar los componentes de Power Platform en Power BI y viceversa. Antes de arrancar, me gustaría hacer una breve introducción y es que son muchas las veces que tenemos la necesidad, ¿no?, de integrar, bueno, pues nuestras soluciones o de centralizar nuestras aplicaciones entre sí con la finalidad de poderlas tener centralizadas en un único espacio. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión y es, ¿esto también es posible hacerlo con Power BI? Bueno, pues la realidad es que sí, ¿no? Desde que Microsoft Teams se convirtiera en ese hub, ¿no?, en esa herramienta estrella de concentrador a la hora de tener todas las aplicaciones necesarias para la colaboración y para la comunicación, con esa capacidad, ¿no?, de poder extender esas funcionalidades nativas o incluso aplicaciones de terceros para poder disponer de todo en un mismo espacio. Han sido varias las aplicaciones de todo el ecosistema de Microsoft 365 que han seguido por ese camino. Y como no iba a ser menos nuestro querido Power BI. Así que nada, hoy vengo a contaros cómo son algunas, ¿no?, de esas integraciones con las aplicaciones de la Power Platform, pues a lo mejor con algún caso de uso que vayamos a ver o que podamos aplicar en nuestro día a día. El primero de los casos que quiero que veamos es la integración con Power Automate y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues vamos a verlo. Para poder integrar Power Automate dentro de Power BI, vamos a tener que recurrir a un visual, ¿vale? Es un elemento visual que vamos a poder o bien insertar desde la barra de herramientas. Como podemos ver, aquí ya hay determinadas aplicaciones de la Power Platform, que luego veremos la parte de Power App. Ya podemos ver que está Power Automate, algunas llevan más tiempo, Power Apps ya lleva algo más de tiempo, Power Automate está en preview desde el año 2021, más o menos sobre abril salió la característica integrada dentro de Power BI y bueno, todavía la tenemos en preview. Esperemos que en breve tenga más funcionalidades. Otra de las alternativas sería desde, digamos, el panel de visualizaciones también lo podríamos integrar. Nos va a devolver lo mismo. Al final, cuando seleccionamos Power Automate, lo que nos va a devolver es un elemento visual, que como podemos ver, es un elemento visual que vemos aquí. Entonces, para poderlo configurar, para poder, digamos, desencadenar un flujo que ahora veremos cómo poderlo crear desde aquí, desde un propio informe, vamos a tenerlo que editar, ¿no? Entonces, tendríamos que venir digamos, a las opciones de esa visualización y pulsar en editar. Como os comento, es una característica que está en preview y de momento está un poquito limitada. Como vamos a poder ver, vamos a poder o bien utilizar plantillas por defecto. Como veis, solamente tenemos 4. ¿Vale? La estrategia o la idea, entiendo que cuando esto no esté en preview podamos nutrirlo de cualquiera de las plantillas que tiene actualmente Power Automate. Y la otra de las opciones que tenemos es el generar un flujo directamente instantáneo. Desde aquí podríamos generar un flujo instantáneo. Bien, para poder ver cómo funciona, voy a generar uno por defecto. Por ejemplo, podríamos utilizar cualquiera de estas plantillas. Esto lo que haría sería actualizar en una tabla de Excel. Lo que conectaría es el desencadenador del proceso. Lo que sería es, al ejecutarlo, volcaría alguna información al Excel. En este caso, enviaría un mensaje a Teams, crearía un nuevo ítem en una lista de SharePoint o, por ejemplo, nos crearía una tarea en nuestra lista de To-Do. Voy a empezar por este mismo para que lo podáis ver. Lo primero que
que nos va a pedir, ¿no? Cuando generamos un nuevo flujo desde este elemento visual es las credenciales, porque de alguna forma se tiene que identificar a nivel de los permisos de Power BI con, digamos, las tareas, lo que sería mi to-do. Como viene vinculado a mi cuenta, pues vendría de esta forma conectado, ¿no? Tendría por un lado conectado al Power BI con mi usuario y por otro lado a mi to-do con mi usuario. Una vez lo tenemos conectado, le daríamos a continuar. Sí que es cierto que si la primera vez no sale, esto es porque yo ya estoy autenticada, pero si no, podríamos desde aquí seleccionar una nueva conexión y conectar a otro entorno o a otro usuario que tuviéramos dentro de Office 365. Una vez lo tenemos conectado, le pulsaríamos en continuar y configuraríamos lo que es el flujo. Como podéis ver, por defecto este flujo tiene digamos, dos cajitas o dos procesos, ¿no? Uno es que al hacer clic en el botón que haya del proceso o del flujo dentro del Power BI desencadenará lo que tenemos aquí. Desde luego podríamos ampliarlo añadiendo nuevos pasos o haciendo, digamos, un proceso de automatización de acuerdo a las condiciones o los criterios que tengamos para nuestro flujo. En este caso voy a hacer algo sencillo, pues por ejemplo, como lo que estoy haciendo es crear tareas en mi to-do, pues voy a crear una nueva tarea y, por ejemplo, podría poner algo dinámico, es decir, yo puedo poner un identificador dinámico dentro del, por ejemplo, el título de esta tarea, como puede ser, por ejemplo, podría coger el nombre de mi usuario y, por ejemplo, nueva tarea del día y la fecha. Y de esta forma, cada vez que yo apriete al proceso, me generará esa tarea. Como veis, es muy sencillo. Podría configurar más información, ¿vale? Respecto a la tarea, como de momento la única que me exige para este caso es el nombre, voy a dejarla así. Le daríamos, una vez lo tenemos configurado, le daríamos a guardar. Y ya tendríamos el proceso. Aquí tenemos dos alternativas. La primera es darle bueno, aplicar los cambios y darle a ejecutar para comprobar que efectivamente funciona bien. Yo le doy aquí a ejecutar el proceso y aquí veremos que efectivamente me la ha generado correctamente, ¿vale? Me ha generado correctamente la tarea. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la interacción, el objetivo de esta integración? Bueno, pues que cuando yo ya tengo, digamos, el flujo desarrollado para este visual, volvería al informe, ajustaría lo que es el visual, porque al final esto no va a dejar de ser un botón, ¿vale? Que vamos a poder desencadenar. Entonces, imaginémonos que yo tengo un informe en el cual puedo ejecutar procesos pues, que vayan cargando en función pues eso, nuevas tareas o nuevos ítems en la lista y que podamos darle una serie de condiciones o de criterios en función de, también podríamos jugar con la información que tuviéramos del modelo de datos. Al final, esto con este visual y con este proceso, cuando yo haga clic, me desencadenará el proceso y si ha salido correctamente me saldrá el check y vamos a comprobar que efectivamente se ha ejecutado. Me vendría a mi lista del to-do y en tareas, si me ha hecho caso, ahí están. Bien. Como podéis ver aquí, habíamos puesto en el, digamos, el nombre, ¿no? El descriptivo que iba a tener esta tarea era el nueva tarea del nombre del día y aquí el timestamp, ¿no? Que me está generando de forma dinámica esta información. Bien, pues de esta forma tendríamos una primera integración. Como os comento, está en preview y esperemos que a futuro podamos integrar todos los flujos que podemos tener dentro de nuestra suscripción. El segundo de los casos que quiero que veamos es la integración con Dataverse. Dataverse es, digamos, el modelo de datos de todas las aplicaciones que tenemos dentro de Office 365. Por ejemplo, si yo tengo dentro de Teams una aplicación de aprobaciones, el modelo de datos que viene asociado a esas entidades de aprobación se nos va a volcar en Dataverse. Adicionalmente, si yo estoy generando una aplicación con Power App dentro de lo que sería la Power Platform, todas las tablas que yo genero nuevas también se me van a guardar en Dataverse.
Entonces, Dataverse podría ser como un modelo de datos. Entonces, ¿cómo podemos integrar o cómo podemos explotar, mejor dicho, esa información de todas nuestras aplicaciones dentro de Power BI? Pues para ello vamos a verlo porque es muy sencillo. En primer lugar, voy a abrirme Power BI. Dentro de Power BI yo me vendría a la parte de la barra de herramientas y aquí, como podéis ver, ya hay un conector. Al pulsar en el conector, lo primero que me va a hacer es pedirme la autenticación. Si no me lo pides porque yo ya estoy autenticada y ya para ese conector tiene mis credenciales. Pero si no, me tendría que autenticar. Una vez me he autenticado, lo primero que yo voy a ver va a ser mi organización. Si yo tengo diferentes entornos dentro de mi organización, veré aquí todos los entornos. Y dentro de cada uno de los entornos podré explorar todas las tablas. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero explotar la información de las aprobaciones de la aplicación que tenemos, por ejemplo, de aprobaciones de Teams, pues yo me vendré aquí y tengo que saber cómo se llama la tabla, ¿vale? Pero bueno, que veáis que sí que existen. Y aquí, por ejemplo, podría seleccionarme, son realmente estas tres para la aplicación de aprobaciones que tenemos dentro de Teams. Adicionalmente a estas tablas, si yo, por ejemplo, desarrollo una aplicación dentro de lo que sería la Power App y vuelco esa información en una tabla, la tabla que yo estoy construyendo dentro de mi Power App también cae en Dataverse. Por tanto, también podré utilizar las tablas que yo tengo para esa aplicación dentro de un Power BI y poder explotar esa información. ¿Cómo podemos ver esa información? Bueno, pues para ver esa información yo me tendría que venir a Power Apps. Como os he comentado, aquí podemos tener diferentes entornos. Yo por defecto solo tengo uno, pero podríamos tener diferentes entornos y desde Power BI, como habéis podido ver, si tuviera varios entornos y acceso a varios, podría ver los diferentes entornos. Ahora bien, desde aquí, desde la propia Power Apps, yo voy a poder ver las tablas o si, por ejemplo, entro directamente en lo que sería una solución, si entro, por ejemplo, en una solución por defecto, en esta solución que es una aplicación ya en sí, pues yo me podría venir por aquí abajo, tienen que estar las tablas. Aquí están. Entonces, yo, no sé, por ejemplo, me voy a venir aquí a esta tabla y desde aquí podríamos ver nuestro modelo de datos que tiene esa aplicación una vez sabiendo cómo se llama, en este caso, la tabla, ¿vale? Que la tabla la podemos ver aquí desde propiedades. En este caso se llama address, no tiene otro nombre. Yo desde aquí podría llamarla. Me podría venir y buscar address. ¿Vale? Y de esta forma tendríamos integrada la información de Dataverse. Y por último, os quiero contar la integración con Power Apps. Hemos visto que efectivamente una aplicación de Power Apps va a volcar la información a Dataverse, pero ¿hay alguna alternativa para poder llamar a una aplicación dentro de Power BI? ¿Y tenemos alguna opción de embeber en una aplicación un informe de Power BI? Bueno, pues sí, sí que lo hay. Así que vamos a ver cómo. Vamos a empezar por el principio. Voy a cancelar esto. Para poder, la primera de las opciones es si yo quiero, igual que he ejecutado un flujo en el primer caso, donde yo he podido ejecutar un flujo de Power Automate, el poder embeber aquí una aplicación. Para poder embeber aquí una aplicación sería tan sencillo como, igual que hemos insertado el Power Automate, tendríamos que insertar lo que sería la Power App. Desde aquí, desde los tres puntos en edición, podremos vincular, perdonar, que para esto tengo que vincular una información a este visual. Cuando yo ya vinculo esa información, voy a poder o bien elegir una de las aplicaciones que yo tenga por defecto, desde aquí, o bien elijo una de las aplicaciones que yo tengo por defecto, o bien podría crear una nueva. Si yo le doy a crear una nueva, lo que me va a abrir es el Power App Studio. Y desde aquí el Power App Studio es lo mismo que estamos viendo aquí. Yo desde Power Apps, yo me podría venir a crear una nueva solución y una nueva aplicación. Y una vez la tengo creada y la tengo publicada esa solución, yo entonces la podré embeber aquí.
La otra de las alternativas a la hora de la integración sería ¿puedo embeber un informe de Power BI en una solución de Power App? Bueno, pues sí. Y esto me va a dar una solución end-to-end. Pensad que tenemos una aplicación que hemos hecho ad hoc, donde estamos registrando información de, no lo sé, un registro. Estamos haciendo un registro. Ese registro vuelca esa información a unas tablas que tenemos en ese Dataverse. Y yo de ese Dataverse cojo y me conecto a mi Power BI para modelar esas tablas, para poderlas relacionar y puedo diseñar un informe dentro de Power BI. Una vez yo lo tengo publicado, podríamos a su vez nutrir esa aplicación con una página que contenga ese informe para poder visualizar, por un lado, la aplicación que genere esos registros y yo, por otro lado, pueda visualizar en tiempo real, a lo mejor, o no en tiempo real, dependiendo de si lo hacemos con Direct Query o con método import, el poder ver qué está pasando con esos registros y poder tener tendencias o poder visualizar la realidad de los registros que yo estoy registrando en esa propia aplicación. Bueno, pues sí. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Y esta es la última parte de integración de la Power App con Power BI. En primer lugar, tendríamos que publicar ese informe, lo tendríamos que publicar dentro de un área de trabajo. Una vez esté publicado dentro del área de trabajo, tendríamos que generar un panel y una vez tenemos un panel, os voy a explicar ahora dentro de Power App cómo integrarlo. Dentro de lo que sería de la Power App, por ejemplo, me voy a ir directamente a una solución que ya tengamos, a una aplicación que ya tenemos hecha y simplemente voy a crearme una página más para que lo podáis ver. Mi aplicación tiene una serie de páginas, tiene una serie de funcionalidades donde yo puedo navegar y una de ellas que yo voy a crear va a ser una página nueva que la voy a llamar de informes. Cuando yo genero una nueva página me da opciones, ¿no? A la hora de configurar el tipo de página que quiero. Yo voy a hacer una personalizada en blanco, le voy a llamar informes, le voy a agregar. Y una vez he agregado esa nueva página de informes, en el botón de insertar me vendría la parte de gráficos y insertaría un icono de Power BI. De forma que desde aquí puedo conectar a un área de trabajo en concreto. Por ejemplo, voy a conectarme a esta área de trabajo, creo que tengo algún informe, sí que tengo algún panel. Voy a coger, por ejemplo, el dashboard de operaciones y por defecto el panel que tiene. De forma que voy a redimensionarlo. Tendría dentro de la aplicación que estoy desarrollando en Power App embebido ese informe que a su vez se está nutriendo de la información de esa aplicación que tengo en Dataverse. Y entonces podría tener esa información. Bueno, y hasta aquí lo que yo quería que viéramos en cuanto a las alternativas de integración. Desde luego hay más, pero el tiempo es el tiempo, así que para esta sesión quería contaros esas tres pinceladas, cómo poder desencadenar un flujo de Power Automate desde Power BI, cómo conectarnos al modelo de datos que tenemos dentro de lo que es la Power Platform, que sería Dataverse, y por último, cómo podemos conectar toda esta información de una Power App que se vuelca a Dataverse en una misma Power App a través de una página de esa aplicación. Por último, agradecer de nuevo a los patrocinadores por hacer posible este evento y nos vemos en la próxima. Gracias.